Súper. Mm, ¿Qué quiero ver contigo el día de hoy? Quiero que entendamos el tema de gap markets Ujú. o market gaps, más bien. Market gaps. Quiero ver contigo el tema de... ¿Me escuchas? Sí. Ok. Market gaps. Ya. Que no sé qué pasó. Va. Market gaps. Quiero ver el tema de... oh, ¿cómo llamarlo? El índice del dólar, DXY, Ajá. porque es el que te va a dar como muchas entradas o temas por el estilo. Ok. Sobre todo con los pares del dólar americano. Ujú. Y un poco de el ciclo del mercado, que es un poco de trading institucional. Ujú. Va. Institucional. Listo. Entonces, vamos a empezar por market gaps y vamos a tomar Ujú. el market más, el gap en el mercado que se vio más, que fue más notorio, ¿va? En esta Ok. semana. Entonces, vamos a meternos a, bueno, la libra esterlina Ujú. contra el dólar americano. Ok. Entonces, vamos a quitar los, bueno, solo voy a quitar estos comentarios. Vale. Estoy dejando solo mis soportes, o más bien, trazando Fibonacci Ujú. en el semanal. Mm, Tengo un par de soportes y resistencias nada más, ¿no? El Fibo lo Ok. tracé de acá a acá Ujú. y tengo 38.2, 50% y 61.8 estaría por acá arriba, ¿no? Ok. Entonces, mm, vamos al primer punto que es el tema del gap. Ujú. Y para esto lo voy a mezclar un poquito con el tema que te decía de el trading institucional. Ujú. Más o menos es entender cómo funciona la semana del mercado, ¿no? Tal cual. Entonces, vámonos a una hora y vamos a identificar en qué momento abre nuestra semana. Aquí es notorio y esta zona de aquí se llama como un gap. Sí. Hay un vacío en el mercado. Si te fijas, ese vacío en el mercado no se completó hasta que el mercado cayó y hasta hoy en la mañana, ayer en la mañana, fue cuando ya se generó esta vela Ujú. que cerró el gap, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, o sea, no entren a vender, puedes entrar a vender, ¿no? O puedes entrar a comprar para que se cierre el gap, pero yo normalmente lo que espero es al martes del tiempo de México, que ya es el miércoles para la sesión asiática, Ujú. espero a que se complemente ese gap, ¿no? Entonces, vamos a trazar el lunes más bien, que es esta primera vela de aquí, y se generó el septiembre, ¿vale? Sí. Es del 2 de septiembre. De ahí vamos a trazar la siguiente vela, que sería el ¿Miércoles? martes De más martes. Ok. bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Estoy en una hora, ¿va? Ok. Justo para ver cómo se ha estado comportando el mercado. Entonces, esta fue mi apertura. Vamos a ampliar esta orden al día 3 a las 22 horas. ¿Sale? Vamos a trazar otra para el día 4 a las 22 horas igual, ¿vale? Después vamos a trazar otra a las 22 horas del día 5. ¿Por qué lo pones a las 22?
Porque fue la verdad no sé qué uso de usuario, más bien, qué uso horario es el que ¿Horario? tengo en TradingView. Pero Ujú. bueno, o sea, lo estoy tomando tal cual como ese número por la vela que se generó a esa hora. Por Oye, ya, te Ujú. entendí. ¿No? Perfecto. Es como que la apertura fue a las 22 horas del 2, Ujú. después 22 horas del 3, 22 horas del 4 y 22 horas del 5. Perdón por lo del teléfono. No te preocupes. Entonces, a la misma hora que fue la apertura de la vela, ¿no? Depende el uso horario. Ujú. Es correcto, es correcto, es correcto. Correcto. Inclusive si tú te fijas en MetaTrader, las 12 horas te van a, o sea, por ejemplo, que estamos operando con Pepperstone, Ujú. las 12 horas te van a surgir, o sea, tú vas a ver esa primera vela igual a las 2 horas, ¿no? Entonces, esta vela fue la del cierre, fue una vela bajista y de ahí ya no se ha completado no se completó el gap, ¿no? Aquí esto es lunes, lunes, esto de aquí es martes, ¿vale? Esto de aquí es miércoles, ¿ok? El miércoles es cuando hizo el mayor impulso o el miércoles es cuando tú ves que ya se rompe el patrón, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el trading institucional tal cual? Y el trading institucional tiene que ver muchos con estos market gaps. Estos market gaps se generan normalmente a las aperturas del mercado, ¿no? Sí. Es muy variable el día en el que digamos, en el que se genera ese gap, pero si dividimos nuestro trading o nuestro esquema de trading en literal operar de lunes a viernes, Ujú. ¿vale? El mejor día para mí para operar es el miércoles, ¿ok? ¿Por qué el miércoles? Porque si te fijas, abrió la sesión asiática, estas velas son de la sesión asiática, Sí. estas velas son de la sesión de Londres y esta vela fue la de Nueva York. Mm. Entonces, normalmente el miércoles tú te das cuenta cuál va a ser la tendencia ya de esa semana, o sea, hacia dónde se va a ir el mercado de esa semana, ¿no? Entonces, fíjate, lunes tengo una tendencia alcista. Mucha gente entra a comprar porque saben que este market gap se va a completar, ¿no? Ujú. Entonces entramos y de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, Asia sube un poco el precio, haciéndote pensar de que sí se va a completar el gap y de repente llega a Europa y lo tira. Y llega todavía Nueva York. y pum, bueno, Nueva York y lo tira, ¿no? Ujú. Entonces aquí de igual forma, llega a Asia, como que no hay mucha, estas probablemente hayan sido velas de indiferencia en 4H. ¿Qué Ujú. significa velas de indiferencia? Es pistilos largos y nada de cuerpo, ¿no? Ok. Entonces, si te fijas aquí, el martes como que quiso despegar, pero otra vez nos sacó estas mechas de aquí, fueron en donde yo entré, y entré por desesperado porque siempre me espero el miércoles. Ok. Entonces, miércoles ya se genera una vela que te indica el cambio de tendencia del mercado, ¿no? Mm. Probablemente yo sí creo que el dólar está perdiendo fuerza. Probablemente sí veo ya un cambio de tendencia y está muy marcado en el oro dólar, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre me gusta como esperarme literal a la sesión de Asia. Si en Asia no se generan velas, digamos, como de cuerpo largo, literal ya no o sea, dejo de operar, porque significa que Londres todavía lo va a tirar un poco más, ¿no? Entonces, en ese momento, te puedes dar cuenta cómo Nueva York sí lo que hizo fue volver a alzar el precio, ¡fum! Y fue Ujú. cuando se generó esta vela, que si te acuerdas fue una vela que se generó como a las 11 de la mañana del miércoles, de ayer, Sí. entre 10 y 11 de la mañana del tiempo de México. Y ya ahí si te fijas, por más que las siguientes velas en la sesión ya asiática fueron, bueno, el cierre de la sesión de Nueva York, las velas asiáticas aún así han hecho como que su chamba alcista. Y ahorita otra vez estamos ya en apertura de mercado del día viernes, Del- prácticamente ya es viernes para el mercado, para la sesión asiática, y este fue jueves, ¿no? O sea, jueves ya cerró, abrió viernes con Asia, está como indeciso, ¿no? Ujú. Entonces, yo normalmente cuando opero es, si Asia me deja velas de cuerpo largo,
dejo los trades abiertos para Londres, porque probablemente Londres sí continúe esa tendencia. Si no lo hace, si no me genera ya sea impulsos bajistas muy marcados o impulsos alcistas muy marcados, lo único que hago es tal cual cerrar operaciones, estando en ganancias o pérdidas, porque probablemente Londres me haga una mala jugada, como fue en este caso. Aquí Londres genera la vela bajista y en este caso hay que buscar nada más cómo hubiéramos entrado al trade, porque ya el miércoles ya se recuperó el gap por completo. Si te fijas, mis velas ya volvieron a tocar mi última vela bajista, que fue esta de aquí. Sí, ok. Entonces, el trading institucional es todos los market gaps. ¿Por qué se generan? Porque hubo una inversión, digamos, muy fuerte en el mercado que generó ese gap. Probablemente haya entrado inversión de, no sé, Barclays o la bolsa inclusive de Londres en Asia. O sea, algo muy fuerte pudo haber entrado al mercado que generó este market gap. ¿Por qué se generó? A mediados de la semana, que de hecho fue el miércoles, hubo una noticia muy fuerte con el tema del Brexit. Y si te fijas, el único par del dólar que no había, digamos, cubierto el gap fue la libra, ¿no? Y la libra en general tuvo ese gap no solamente en JVP USD, por ejemplo, JVP JPY hizo la misma vela, ¿no? Había un gap que todavía no se recuperaba, por ahí del martes intentó recuperar, pero el miércoles ya fue cuando ¡pum!, ¿no? Llegó y tronó todo. ¿Ya viste? Sí. Entonces, Fue como de 70 pips, una cosa así. según yo fueron más de 100, pero ahorita te digo. Vamos a sacar la regleta. Fueron de 100 no, pips. ni tú ni yo. Fueron más, o sea, yo recuerdo que habían sido más de 100. JVP USD fueron igual casi 200. 200, Sí, entonces ese impulso se dio por una noticia que hubo muy fuerte con respecto al Brexit. Ok. Entonces, siempre mi recomendación es, si hay un gap, no operarlo al instante, esperar a que haga el movimiento y de ahí, pum, Para ya recuperarlo. ver la opción para recuperarlo. De hecho, eso fue lo que estuve haciendo las 2 semanas pasadas con el peso. Ajá. Pero, por ejemplo, en ese caso que sube, o sea, te vas, una vez que ya ves ese indicador de que va a subir una vela para alcanzar a cerrar ese gap, ¿Cómo hubiéramos entrado? metes el trade y esperando que llegue hasta ese punto, o te vas como conservador con tus No. parámetros de trade. Literal, yo lo que hubiera buscado es que tener un take profit aquí. Yo Ajá. tenía abiertas 2 operaciones. Tenía tenía abiertas 2 operaciones de .1, ¿no? Porque pues, era lo que nos habían regalado del bono porque había sacado todo mi dinero, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, yo lo que hago normalmente es abro 2 operaciones. Abro una operación para cerrar el gap y probablemente por la fuerza de la vela sí estuvo respetando un nivel de Fibonacci para volver a caer, pero no cayó con tanto impulso. Ahorita vamos a trazar Fibonacci para ver hasta dónde regresó, ¿no? Okay. Pero básicamente yo lo que hice ahorita, o cómo yo hubiera entrado en este trade, y esto es algo que vas a aprender a lo mejor en cursos como los de Astro o personas así, es trazar tus mechas, tus últimas mechas. Por ejemplo, aquí tengo una mecha. Ajá, de hecho las he empezado a trazar así. Ajá. Esta mecha fue cuando yo busqué entrar desde el martes aquí y que fue que me botó de nuevo. O sea, sí estuve un rato en positivos, pero Londres, pum, me mandó al carajo. Sí. Entonces, trazas las mechas y fíjate cómo esa mecha en específico, esta mecha en específico, esta mecha en específico, en algún momento fue un soporte en una base, en un cuerpo de la vela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí, digamos, ese soporte no lo respeto. El soporte que sí respeto, perdón, fue este de aquí abajo, ¿no? Entonces, si te fijas, pues no había como una vela clara que me generara esa entrada. Voy a quitar esta de aquí arriba para que no nos confundamos y esto también. Entonces, si te fijas, no hubo una vela tal cual que me confirmara. Lo único que sí es que tengo todos estos rechazos en esta zona. Pero a lo mejor yo no hubiera tomado eso como una confirmación, sino yo lo que pude haber tomado como una confirmación
pudo haber sido Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Un retroceso de Fibonacci. Yo siempre los trazo de, bueno, llevo ya un rato, no te voy a decir que siempre, porque a mí me enseñaron en un principio a trazarlo con velas, pero me ha funcionado mejor trazarlo con los cuerpos. Es cuestión de gusto de cada quien, ¿no? Ajá. No, depende de lo que le funciona a cada quien. Si te fijas, 38 era una zona en donde pudo haber entrado, pero inclusive el mercado bajó, o sea, bajó un piso más, no lo respetó, no respetó 38, sino bajó uno más. Entonces, a lo mejor contra ese FIBO, trazado de esta zona a esta zona, no pudo haber tenido una buena entrada, ¿no? Si trazo de mi última mecha de mis últimos cuerpos a mi base de la vela, ¿no? Más bien, esta es la base del cuerpo de las velas, ¿no? Si lo trazo Sí. tal cual de esta zona, te lo voy a marcar con una flecha. ¿Dónde están? Estas de aquí. Fíjate. Si lo trazo de estos cuerpos de la vela, ¿vale? Estos cuerpos de la vela, que son mis altos más altos, ¿no? Si yo trazo de ahí mi FIBO, fíjate cómo o sea, ni siquiera me respetó el piso, sino bajó un bajo más bajo. Últimamente yo he estado monitoreando el área de menos 10%. ¿Por qué menos 10%? Porque normalmente ese menos 10% son trampas. Trampas que te pone el mercado, ¿no? Entonces ahí a lo mejor hubiera entrado de nuevo aquí, en esta zona, si me hubiera sacado, porque ahí tal cual bajó, fueron 25 pips, ¿no? Ujú. Hubiera entrado a lo mejor con 40 pips, con una gestión de riesgo pues, moderada, Sí. no me hubiera mandado stop loss, pero normalmente hace el mercado como que hace estas trampas, ¿no? Entonces no hubiera entrado ahí, sino hubiera entrado menos 10%, y de ahí fue cuando subió, ¿no? Pero todo esto pasó en Nueva York, ¿ok? Entonces, si nos vamos a revisar ese soporte tal cual, vámonos a un tamaño de velas de 15 minutos. Fíjate, bajó a esta zona, no hubo un testing en esa zona en 15 minutos. Vamos a ver si en 5 minutos hubo algo. En 5 minutos tampoco hubo un backtesting. Entonces hubiera estado muy complejo entrar, ¿no? Sí. Probablemente yo hubiera respetado esa zona 35 de Fibonacci, que es esta línea de acá, y ahí meter el trade e irme con una gestión de riesgos de 40 pips, ¿no? Si hubiera ido con 40 pips, hubiera tocado la mitad de mi gestión de riesgo y de ahí, pum, el impulso alcista. Sí. ¿Ya viste? O entrar precisamente con las EMAs en 5 o en 15 minutos. En 15 minutos la supervioló, o sea, no hubo ningún retroceso que te permitiera entrar. Pero si te fijas en 5 minutos, mi EMA 200, que es la que yo y la que muchos traders ocupan, fíjate aquí, mi EMA 200 como que la respetó en 5 minutos y de ahí fue cuando quebró, ¿no? La botó. Entonces, hubiera estado un poquito también tricky, ¿no? A lo mejor no fue tan claro el haber entrado, pero lo que quiero enseñarte con este ejemplo es que el gap sí siempre se recupera, Sí. Pero no luego, pero no obviamente. luego, ¿no? Ujú. O a lo mejor sí se recupera luego y dices, pues ya no hay bronca, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, pasó el lunes, pasó martes, no se recuperó y se recuperó hasta el miércoles. Entonces ahí es donde tú sabes que el gap se tiene que recuperar. No he visto un gap que hasta la fecha no se recupere en la misma semana, pero bueno, tú aquí lo que haces tal cual es buscar entradas para compra, ¿no? Ajá, exacto, para recuperar. La EMA 200 yo nunca la he utilizado. EMA 200 ahorita te voy a enseñar cómo es más. Ajá. Ok. USD MXN. La semana pasada, Ujú. las 2 semanas pasadas estuvo consolidando chistosón el peso. Al fin y al cabo, si te fijas, la consolidación que hizo en las últimas 2 semanas fue una bandera Una alcista, bandera, sí. ¿no? Empiezas con bajos menos profundos que el bajo anterior, pero también altos más bajos. Entonces, tarde que temprano, pum, o sea, revienta, ¿no?
la estructura. Sí. Si te fijas, tal cual, o sea, reventó y ahorita te voy a enseñar cómo fue que entré a este trade, digamos, como varias veces, ¿no? Ujú. Me voy a borrar esto porque esto ya lo revisamos. Remove all drawing tools, listo. Fíjate. Inicio de semana, Ujú. más bien cierre de semana fue esta vela de aquí, ¿vale? Sí. Y ahí el precio subió y no se recuperó hasta esta vela de aquí. Ujú. Hasta esta vela se recuperó el gap. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa, no? Dejas que empiece el lunes. Vámonos a un lapso de 1 hora. Cuando esperas que se recupere solamente, o sea, con la vela, con una vela completa o con que ya rebase. Con que la mecha vuelva a tocar el gap, con eso ya Ok, puedes considerar que hay una recuperación del gap. perfecto. ¿Va? Entonces, fíjate. Por ejemplo, está este gap que fue muy marcado que no se recuperó en los primeros días, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es domingo para lunes en nosotros, literal ya no estoy operando. O sea, esos días no meto nada de operaciones. Solo estoy identificando como posibles oportunidades Sí. para entrar, pero literal no entro. Me estoy esperando. Entonces aquí, en esa vela del 12 de agosto, empezó mi semana, ¿va? De ahí, el 13 de agosto, perdón, 12, Un poquito más derecha. 13 de agosto a las 22 horas, ahí está. Ujú. Voy a hacerlo un poquito más grande para que no se pierdan las líneas. Fíjate cómo hasta ese momento, el lunes, no se había completado el gap, ¿vale? Martes. Ok. 12 a 13 es lunes. Vamos a ponerlo acá para que no nos perdamos. En texto. Este es lunes, ¿va? Este de aquí es martes. Entonces, fíjate lo curioso aquí. Lunes, te digo, no, pero para el cierre del lunes, que es la sesión de Nueva York para que vuelva a abrir Asia, Ujú. ya fue demasiado el testing en esta zona, ¿no? Testing o toques, ¿no? Sí. Fíjate aquí. Esta zona fue No, un fueron triple como techo. 4. Ajá, Ujú. Fue un, 4 pisos. un- un triple techo tal cual, ¿no? Entonces a mí ahí el peso me da un indicio de que no va a romper esa estructura. O Ujú. sea, no hay forma que la rompa porque ya va un rechazo, dos rechazos. En este tercer rechazo es donde yo entro. Ok. Son rechazos en 1 hora. Entonces, tengo esos rechazos, significa que el precio no va a subir, al menos no todavía. Ujú. Entonces, de ahí metí una venta. ¿Para qué? Para intentar recuperar el gap. Entonces, ¿qué sucede? Abro dos operaciones, Ujú. ¿no? Abro una operación, Las swing trades, ajá. exactamente, una operación que se va a cerrar en cuanto se complete el gap. El gap se completa hasta que llega a esta zona de aquí, Ujú. hasta la última vela de la semana anterior, ¿no? Sí. Entonces, ahí metes una venta. Si meto una venta en esa zona, estoy recuperando 400 pips, Wow. Ujú. ¿vale? En el peso, ¿no? Y dejas una abierta y lo único que haces es protegerla. O sea, yo lo que hago tal cual cuando se recupera el gap es, me cierro el take profit 1 y ahí en automático muevo el stop loss a break even, ¿no? Si el mercado regresa y me cierra la operación, no me la cierra en pérdida, sino me la cierra en ceros, ¿no? Sí, Eso exacto. Y ya ganaste el otro, ajá. exactamente, y ya gané los 400 pips del otro, ¿no? Sí. Entonces ahí martes, pues bueno, ya es cuando se recupera el gap, ¿no? De ahí el mercado vuelve a subir, ¿no? No te la cerró, ¿no? O sea. No me la cierra exactamente porque la protejo en break-even. Ujú. No me la cerró, empezó a generar un alto más bajo. Ujú. Sí, un bajo más bajo, pero no más bajo que mi último bajo, ¿no? Sí. De acá. Entonces de ahí el mercado estuvo oscilando.
voy a pasar el recorrido de toda esa semana para la siguiente semana. Son 15, 16, 17 de agosto, 18 de agosto, 19 a las 22 horas. Del 17 me voy al 19, ¿no? Entonces ahí inicia mi siguiente semana de trading. Sí se generó un gap, pero se generó un gap muy chiquito. Sí, ni se ve, ¿no? En esos días la verdad es que no operé el peso, ¿no? Esa Pero semana, ¿en dónde cerró tu otro, aquí. Ah, ok. ¿Lo cerraste o sea, lo cerraste el viernes? Ah, no, ese trade lo dejé abierto. Ujú. Lo dejé abierto, porque, pues sí, o sea, no, el índice del dólar, que ahorita lo vamos a ver, Sí, no se estaba fortaleciendo, al contrario, se estaba debilitando. ¿Eso qué significa? Que si se debilita el dólar, pues el peso baja, ¿no? sí. Se sigue apreciando el peso con respecto al dólar, ¿no? Entonces, de ahí, por eso es que no la cerré. Ahorita nos vamos a ir al punto del índice del dólar. Ujú. Pues ahí cerró esa semana, no me generó gap ni nada, entonces yo me quedé tranquilo, ¿no? Siguiente semana. Siguiente semana, la vela terminó aquí y estoy arrancando acá, Ujú. ¿no? Entonces, si te fijas, lunes, que es 26 de agosto a las 22 horas, vamos a trazar la del martes a las 22 horas. Fíjate como aquí igual no se recupera, ¿no? Todavía no se está recuperando, ¿ok? Se recupera hasta el martes. Exactamente, se recuperó hasta el martes. ¿Qué me dio? En ese momento cerré la operación y ahorita te voy a decir por qué. 22 horas. La venta que tenía la cerré en este punto porque aquí yo ya entré a comprar. ¿Y por qué entré a comprar? Te lo voy a demostrar. ¿Te acuerdas que estuvimos observando durante 2 semanas, ¿no? 2 semanas una bandera alcista. De aquí a acá. Todo este tiempo me estuvo generando esa bandera alcista, ¿no? No se rompían los techos. O sea, simple y Sí, sencillamente el precio estaba como que cayendo, 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 ¿va? sí. Fíjate en este punto. Esta vela fue la que agarran en compra, que inclusive se las mandé al grupo. Esta vela de aquí fue cuando yo entré en compra. ¿Por qué entré en compra, María? Si te fijas, ve estas dos velas de aquí, Ujú. ¿ok? Esas velas las ocupé yo como soporte, ¿no? Como Ya. un soporte previo. Sí. ¿Por qué? Porque si me voy al semanal, en el semanal, fíjate esto. En el semanal, que yo entré en esta parte de aquí, esta es la bandera que empecé a trazar en 4H. Sí. En el semanal, esa zona fue una zona importante, de un cierre de una vela totalmente alcista, ¿no? Que fue cuando Trump quedó como presidente. Sí, fue cuando Trump quedó como presidente que el peso subió como estúpido. Sí, a veintitantos. Ajá. Exactamente, entonces tomé ese punto porque ve, esa vela fue mi arranque de la semana. Cayó, pero de ahí volvió a subir, ¿no? O sea, bajó este punto, pero volvió a subir. Y Entonces, también tuviste otro más adelante a la derecha, también tuviste ahí otro. también tuve exactamente otra, Y a la digamos, izquierda también, casi. como alza muy, muy, muy marcada. Y Ujú. tuve igual un cuerpo en una vela tipo martillo. Ujú. Entonces, por eso yo tomé ese punto. Dije, en algún momento esa bandera va a tener que tomar un bajo, el último bajo más bajo, para reventar. Y ahí fue donde entré, ¿no? Entonces, en ese momento, en una hora cerré esa venta porque ahí ya se está cumpliendo mi análisis de la bandera alcista. A partir de ese punto fue en donde ya el mercado reventó ese soporte. ¿Ya viste? Sí, Y de ahí, fíjate, el peso, el problema con el peso es la volatilidad que tiene, ¿no? Porque son muchos pips en poco tiempo. sí. Pero fíjate, cómo el peso respetó la bandera, respetó un soporte semanal súper marcado, que inclusive aquí me dio la entrada, ¿no?
con esta vela inclusive, y de ahí, pum, subió el precio, ¿no? Ujú. Fíjate cómo inclusive el soporte lo rompió, lo respetó y volvió a hacer un último impulso, ¿no? De aquí ya no lo respetó porque el dólar se sigue debilitando, ¿no? O sea, no Sí. ha tenido como un mayor empuje. Entonces, ¿cómo yo entré? Entré aquí en compra por el soporte semanal. Si le trazo Fibo, yo, y lo trazo tal cual de mecha a mecha, perdón, de cuerpo a cuerpo, no de mecha a mecha, fíjate cómo respetó la zona de 38.2. Ahí yo volví a entrar, inclusive les mandé la imagen de mi primera entrada y les mandé imagen de mi segunda entrada. ¿Por qué? Porque hizo una corrección el mercado y de ahí subió, pum, ¿no? Como yo también pude haber entrado, Elliot es el que normalmente te da entradas en las banderas. Ujú, ok. O en las consolidaciones, normalmente Elliot es quien te da entrada. Elliot está. Abajo la T, ¿no? Elliot, sí. Este es mi impulso cero, es porque es el que está entrando a la consolidación. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya viste? Sí. Y reventó, ¿no? Entonces, ¿qué tomo como confirmación? Mi soporte semanal, Ujú. ya lo viste tú. Que además de eso tomo como ya aliento a que el mercado tiene que reponer el gap, porque hasta aquí no se ha repuesto. Fíjate cómo no he llegado a la mecha de la semana previa o a la colita de la vela Ujú. de la semana previa, sino aquí yo, o sea, es un indicio más de que sí o sí el peso tiene que subir, ¿no? Porque se tiene que recuperar ese gap. Entonces, cuando respetó esta zona, en cuanto entraron mis limits que yo tenía activos ahí, literal lo único que hice fue cierro la venta que tenía y ya lo único que voy a buscar van a ser compras. Si te Ujú. fijas, aquí hizo una corrección A, B y reventó, ¿no? Entonces, es la forma en la que tú puedes como entrar en las correlaciones también, ¿no? Y es un poquito de Elliot. Sí. No, Impulso pues, cero, sí. impulso 1, impulso 2, impulso 3, impulso 4 y el quinto es el que revienta. Sí. Entonces, tuve varias confirmaciones como para poder entrar en ese trade. Estuvo Inclusive buenísimo. pude haber entrado en una compra más y también me hubiera generado bastantes pips. Si hubiera dejado la operación abierta desde ese momento, regleta, si hubiera entrado desde ese momento y lo hubiera dejado completa hasta la ruptura de este soporte, inclusive aquí lo hubiera dejado abierto Ujú. todavía un rato más, hasta este punto hubiera generado 1000 pips. Sí, está cañón. O sea, hubieran sido 1000 pips así fácil. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Fue una semana? Fueron a que rompiera la bandera, fue un día, a que rompiera el techo previo, fue una semana, en una semana prácticamente. Ujú. Y de ahí te vuelve a dar entrada y pum, ¿no? Entonces así tú puedes hacer un poquito de swing trade, tal cual. Entro una vez, entro dos veces, entro inclusive en el toque y ve este punto de aquí. Fíjate cómo el peso respeta estructuras bien cabrón. El problema es que la gente le mete mucho lote y se atoran solos, ¿no? Claro. Fíjate en esto. Vela, cuerpo, vela, que no rompió. Inclusive mi cuarto impulso debió haber sido este. Vela que no rompió y ve esto, María. Apenas tocó. Ajá. Tocó perfecto y volvió a subir. Ujú. ¿Ya viste? Entonces, es como la forma en la que entras con el trading institucional, o sea, con soportes, con los gaps, como que aprovechas ese tipo de manipulaciones del mercado a tu favor. O sea, Pues es que está súper bien porque es así, ves como todo el esquema, todo el panorama como desde afuera, ¿no? O sea, realmente creo que no te clavas tanto en el día a día, sino estás viendo el panorama desde una semana completa. es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, ahorita, todavía en estos 15 minutos que nos quedan, me voy al índice del dólar.
El índice del dólar, tal cual como a mí me lo han explicado y como funciona a grosso modo, el índice del dólar es el promedio estocástico de todos los pares mayores. ¿Ok? El índice del dólar es, sí, tal cual, o sea, como se mueven todo el resto de las monedas que tienen, por ejemplo, al dólar como un par mayor, es el reflejo, o sea, el reflejo de todas esas monedas es el reflejo del índice del dólar, ¿no? Entonces, tú en el índice del dólar te vas a poder dar cuenta si tienes un dólar bajista, ¿no? ¿Qué significa que sea un dólar bajista que está perdiendo fuerza, ¿no? Y por el contrario, en esta zona de aquí ya tienes un dólar alcista, ¿no? Entonces, yo aquí veo una estructura de un hombro, cabeza, hombro. Yo creo que el dólar se va a seguir debilitando. O sea, el dólar, si te fijas en el transcurso de los últimos, pues el último año, prácticamente, ¿no? Sí, es más, podríamos dividir por cuartos el año, ¿no? Yo inicio enero. El índice del dólar te va a ayudar a entender mucho tu trading por cuartos. Ok. Entonces, fíjate, como toda mi tendencia había sido bajista y hasta apenas tengo ya una tendencia alcista, ¿no? Tendencia alcista que yo creo que va de nuevo hacia abajo, tal cual. Entonces, fíjate en esto. El índice del dólar a mí me ayuda tal cual a entender si el índice del dólar cae, ¿no? Sí, y esto lo voy a poner aquí. Si índice del dólar cae, ¿qué significa esto? Que el dólar se está debilitando. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Si el dólar se está debilitando, ¿qué significa? Que los pares van a subir, ¿no? Por ejemplo, euro, dólar. Por ejemplo, libra, BP, sí, subirían, ¿no? Y los pares del USD XXX bajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, USD MXN, ¿no? Bajaría. O USD JPY caería, ¿va? Se cae si DXY sube, dólar se está fortaleciendo, ¿ok? XXX USD bajan. USD XXX suben. ¿Sale? Okay. Entonces, esa es como que la relación con los pares del dólar. ¿Va? El índice del dólar es muy parecido a la moneda con mayor liquidez en el mercado de Forex, que es euro-dólar. ¿Sale? Okay. Entonces, euro-dólar con índice del dólar son totalmente inversos. Digamos que son inversamente proporcionales. Y ahorita te lo voy a demostrar. Fíjate. Mientras uno sube, mientras el índice del dólar sube en el diario el euro dólar ha estado cayendo. ¿Por qué? Se ha estado fortaleciendo la moneda, por lo tanto, el euro dólar ha estado cayendo. ¿Sale? Sí. ¿Ya viste? Entonces, así es como funciona. Por ejemplo,
Si me voy contra voy a cambiar el de la derecha y me voy contra el USDJPY. ¿Sale? Vamos a borrar todos los dibujos. Fíjate. Como acuérdate, si el índice del dólar cae, a su vez caen monedas como por ejemplo el yen japonés contra el dólar. O sea, han estado en una tendencia bajista, es una realidad. Y sí, en el último lapso de tiempo han estado subiendo. Entonces, recuerdas que el mercado de Forex es un mercado cíclico, ¿no? Sí. ¿Cuál? Entonces, me voy a regresar al índice del dólar y algo que te va a ayudar mucho, y te lo enseñan academias como AstroForex, te lo enseñan como Cuebanks, por lo que he estado estudiando también de ellos, que te dicen, aprende a dividir tu esquema de trading también en meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, perdón, vamos a dividirlos por cuarto. Esto es enero. Diciembre, enero. ¿Sale? Enero es enero, febrero, marzo, abril. Perdón, abril. Está, ¿no? Este es mi primer cuarto. Esto Sí. es 1. Esto es Q. Q1. Ok. Después, de ahí, abril, mayo, junio, julio, el 1 de julio. ¿Sale? Esto es Q2. Y después vamos a tener Q3, julio, agosto, septiembre, octubre. 1 de octubre. Chinga. Perdón, por mi francés. No pasa nada. Octubre, Q3. Q3. Vámonos a Q4 del año anterior. 1 de octubre. Ahí está. Esto es Q4. 1 de julio. 1 de julio. ¿Sale? Después del 1 de julio es 1 de abril. 1 de abril, perdón, marzo. 3 de abril. Ve esto, María. No mames. Y después 1 de enero. No, es que este pedo está muy cabrón. Y ahorita te vas a sorprender más todavía. 2 de enero. Bueno, ahí está. Entonces, igual Q4. Q4. Q3. Q2. Y Q1. ¿Ve, María? Y no es... No, están respetando, o sea, Q4 contra Q2, ¿no? Cayó. Es contra... Q2 contra Q3 cayó. Bueno, sí.
Este estaba más difícil, ¿no? Q3 contra Q4 estaba como que ahí consolidando raro. Al fin y al cabo terminó haciendo el índice del dólar un hombro, cabeza, hombro y cayó. Igual está un poquito como ahí decidido el inicio de este año, pero ve, aquí, aquí y probablemente aquí volvamos a tener un movimiento alcista y siga cayendo. Entonces, el índice del dólar te permite entender cómo es que se operan la gran mayoría de los pares mayores, más bien los pares mayores. ¿Para qué? Para que puedas tomar como este tipo de decisiones. O sea, y literal, ¿no? Todo el año pasado, Q1, o sea, del Q4 del año antepasado a Q1 del año pasado, cayó. Pudiste haber dejado literal una operación abierta en break-even y puta, ahorita tendrías un recorrido impresionante, ¿no? Pero pues eso también es trading institucional, porque al fin y al cabo nosotros somos retailers, ¿no? O sea, nosotros somos traders que literal manejamos un punto 0.0000001 de la inversión que hay dentro de Forex, ¿no? Claro. Pero realmente, si te pones a pensar que las bolsas financieras del mundo manejan el dinero de un chorro de empresas, de un chorro de fondos, de un chorro de inversionistas, ellos tal cual como hacen es respetarlo, ¿no? Como nosotros en las empresas, Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, Q2, Q3 y veamos qué hace para Q4. ¿No? Pero esto es ampliar como que un poquito más tu visión, porque realmente la gente de Wall Street, la gente de Londres, así es como opera. O sea, los que están en bolsa es, o sea, la economía del país la medía en el cuarto, no le fue bien al dólar, vámonos. La economía en Q4 le fue bien al dólar, vámonos, de nuevo, ¿no? Entonces, perdón, al contrario, ¿no? Le fue mal a la economía en Estados Unidos, vámonos, ¿no? Que todo este año ha sido ya la gestión de Trump. Sí. Si llegas Obama bien o mal, vino de una gestión alcista y a partir de que llegó Trump y empezó a declararle literal la guerra a todo el mundo, ha venido el declive, ¿no? Entonces, esto es un poquito de trading institucional, cubrimos el tema de los gaps, cubrimos el tema del índice del dólar, que por ahí también había dudas, y cubrimos el tema de cómo buscar entradas durante la semana, ¿no? O sea, no meternos el lunes a operar cuando probablemente podamos estar inclusive operando en contra de la tendencia de esa semana, ¿no? Sí. Y nada más lo de la EMA 200, rapidísimo. EMA 200, ok. EMA 200, USD, MXN, por ejemplo. EMA 200. EMA 200 lo ocupo mucho en lapsos de 15 minutos hasta una hora. Y fíjate por qué. 15 minutos. Son entradas a lo mejor un poquito rápido o de scalping, pero es lo toco, vámonos, cae. Entonces la EMA 200 o la toca como soporte y sube o la toca como resistencia y cae, ¿no? Lo mismo aquí. Toca y sube. Ya. Por ejemplo, acá, ¿no? La toca como soporte en 15 minutos, a la revienta. La toca como soporte y de ahí, pum, o sea, te puede seguir como en compra, ¿no? Son como para entradas un poquito más rápidas. Pero, o sea, puedes como, si ya viste que la continuación es alcista, a lo mejor en un lapso de una hora, la toca y sube. La vuelve a tocar y vuelve a subir. La vuelve a tocar y vuelve a subir, ¿no? En oro, por ejemplo, oro es uno en el que también, quizá USD. Ve, por ejemplo, el oro, ¿no? El oro en 15 minutos igual. Por ejemplo, acá, ¿no? 15 minutos, fue un viernes de hace como 3 semanas, 4 semanas. Reventó, la tocó varias veces como soporte y subió, ¿no? Aquí reventó. Cuando revienta en 15 minutos, pues también puedes aprovechar ahí unos cuantos pips. Revienta en 15 minutos y sacas unos cuantos pips. Sí. Realmente esa mediana, a mí lo que me da son como confirmaciones. Si por ejemplo se está moviendo un poco rápido y veo que ya hay muchas, fíjate aquí por ejemplo, ¿no? Veo que ya hay muchas velas que la están respetando como un soporte, pues meto la compra.
y meto la compra con un riesgo bajo. Puedo meter un lote alto, o sea, puedo meter inclusive hasta un lote, pero meto nada más 10 pips de riesgo. Sí. Si hubiera metido, por ejemplo, un lote aquí, ¿no? En oro dólar, ¿no? Perdón. Hubiera metido aquí una compra por todas estas velitas de rechazo. Le meto literal un lote, estuviera arriesgando 100 dólares, o sea, por los 10 pips que serían a pérdida, Sí. por 200 casi 200, 180 de ganancia. Sí. Entonces, esa es la ventaja de tener ese EMA. Fíjate aquí. ¿Cómo la configuras? O sea, la pones y el nombre viene como EMA, ¿cómo viene? Viene Moving Average en TradingView. Ajá. Y le pones que sea la longitud 200. En MetaTrader ya también se las mandé en algún momento. En MetaTrader la configuras como Moving Average, le pones Exponential y de ahí ya le pones el 200. Ya, ok. ¿Va? Sí. ¿Listo? Perfecto, ok. Pues muy bien. Tengo que salir corriendo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bye, cuídate. Igual. Abrazo. Bye. Igualmente, bye.